Continuamos en Quienes Quieren a través de Diamante FM 98.7 y Canal 5. Nos acompaña este día el senador Mario Vergara del Frente Amplio. Senador, usted integra una comisión de seguimiento, algunos llaman gabinete en la sombra del Frente Amplio, y le ha tocado economía y carestía dentro de lo que es el Frente Amplio, por lo menos la idea que se ha planteado de manejar y seguir los temas del gobierno. ¿Está bien endilgarle al gobierno la carestía, el aumento de los precios, cuando en el mundo, a partir de la guerra, ya me le excuso, no, usted lo puede explicar porque además fue ministro de Economía, todos los precios en todo el mundo han aumentado? Endilgarle, reprochar al gobierno el aumento de precios, ¿es correcto? A ver, primero una aclaración. Sí. Yo participo de un grupo en la interna del Frente Amplio donde el foco que me corresponde, porque hay otros colegas y compañeros que están en temas de la situación económica en general, el foco que a mí me corresponde, junto con el senador Carrera y otros compañeros, es el tema del puerto, el escándalo del puerto. Yendo al tema precios y... pero está dentro del globo de economía y carestía. Sí, pero digo, el foco se dividieron dentro del grupo. El tema puerto es un tema específico, separado. Está bien, pero integra el mismo grupo. El tema precios y el tema carestía y demás, nosotros no le endilgamos el aumento de precios al gobierno. Los muros los escriben así. Contra la carestía. Contra la carestía. Y bueno, no decimos el gobierno culpable de la carestía. Bueno, en los muros no se escribe contra los precios. Bueno, pero usted me dice que están los muros y después me dice que en los muros no se escribe. Póngase de acuerdo. No, pero en los muros, cuando ponen contra la carestía es una queja hacia el gobierno, no se queja contra los supermercados. Bueno, pero eso no quiere decir que le echemos la culpa del aumento de precios al gobierno. ¿No? Quiere decir que, en nuestra visión, el gobierno no reacciona con políticas acordes a la situación en un contexto de aumento de precios. Porque inflación como la que hay hoy, hubo años A. ¿Pero en qué contexto? En el contexto donde subían los salarios, subían las jubilaciones, había un crecimiento en el bienestar. El problema de hoy es que aumentaron los precios rápidamente. El tema de los combustibles es un capítulo aparte. En un contexto donde los salarios reales están bajando, las jubilaciones reales están bajando, ¿verdad? Y además con los incumplimientos de campaña, porque aún en ese contexto se decía que las tarifas podían bajar, que los combustibles podían bajar. Bueno. Pero los precios no aumentan por culpa del gobierno, entonces. Hay factores internacionales y políticas. ¿Qué es lo que pesa más hoy? En el lado de los precios pesan más los factores internacionales. En el lado de la caída de los ingresos, que es lo que estoy diciendo, pesan más las políticas del gobierno. Que los precios suban no es culpa del gobierno. La mayoría no. Pero también, más allá de que uno puede discutir algunas cuestiones de política, el impacto más importante de las políticas de gobierno no es tanto en los precios que han subido, sino sobre todo en el lado de los ingresos, en la baja de salarios, la baja de jubilaciones. Sí, algunos precios también se deben a que subieron impuestos, porque si ahora no te devuelven el mismo IVA que antes, eso se traslada también al precio. En fin, o sea, en la pintura gruesa hay razones que ayudan a explicar por qué los precios suben, que van más allá de las políticas de gobierno. O sea, les hubiera pasado a ustedes en el gobierno, era lo mismo. Y bueno, yo supongo que el aumento de los combustibles y demás, sí, claro. No en la forma que lo hace el gobierno, que lo hace todos los meses. ¿Ustedes hubieran logrado que aumente menos? Y no sé si que aumente menos, quizás sí, hubiéramos decidido absorber más el sobrecosto. ¿Y quién lo paga? Como pasó, como ya pasó. Yo quiero recordar, por ejemplo, que allá por 2008, 2009, además, el petróleo no estaba a $115, estaba a 140. Y además a nivel energético no teníamos la matriz energética de hoy en base al viento, al sol, además de lo hidroeléctrico, sino que teníamos la Central Valle a fuel oil, que además había que prenderla 2 días antes para que calentara, o sea, en un forté. O sea, lo que quiero decir es que y hubo 2 años de sequía en Uruguay. Con lo cual, si hubiéramos trasladado la necesidad del uso de más fuel oil para la electricidad a $140 el barril, hubiéramos tenido que subir la tarifa eléctrica en un 80%. Y no lo hicimos. Decidimos que el Estado, el fisco,
absorbiera ese sobrecosto y después de a poco se fue recomponiendo. Que es cuando nos acusan de que hubo un tiempo en que el precio estaba por encima de la paridad de importación. Sí, recomponiendo financieramente. Hoy, ¿de dónde saca plata para bancar eso? Para no subir los combustibles lo que hay que subirlo, porque no para de subir en el mundo esto. Bueno, el petróleo está en $115 con un desplome del dólar también, ¿no? Pero en todo caso, yo vuelvo a la crítica central que nosotros le hacemos al mecanismo de gobierno. No se puede estar moviendo esto todos los meses. Si por un tiempo esto hay que absorber un costo, un sobrecosto. ¿Con qué lo paga? Esa es la pregunta. ¿Con qué es paga? La misma pregunta de siempre. Bueno, yo le vuelvo a lo del año pasado. El gobierno sobreahorró $300 millones. Lo sacaba de ahí, dice usted. Lo que pasa es que no es esto de acá. El dinero no es fungible, ¿verdad? Sí. El dólar no viene con una marca y decís esto lo uso para esto para lo otro. El gobierno el año pasado dejó en claro que prefirió no sobreahorrar $300 millones en vez de ayudar más a la gente o en vez de subir menos los combustibles. Pero no, que ahí es la producción también, ¿no? O sea, porque pero se hubiera impactado. Lo que más ha subido es el gasoil. Pero se hubiera impactado que vale producción. En mayor déficit fiscal, no hay problema. O sea, vale la pena tener un poquito más de déficit, pero que los combustibles no suban. Vuelvo a decir lo que dije al principio. No le estoy diciendo al gobierno que tenga más déficit del que él mismo se había planteado. El gobierno decidió tener menos déficit del que él mismo se había planteado. Hubiera mantenido su propia meta y podía haber hecho. ¿Y con eso los combustibles subían menos, dice usted? Con esto, si se aplicaba una parte de eso al tema de los combustibles, hubiera subido menos, sin duda, sin duda. Pero entonces, sí, vuelvo a la respuesta sintética de la pregunta después de todas las interrupciones. Sí. Sobre los precios, el gobierno podía haber hecho alguna cosa mejor, como en combustibles o en lo del IVA, sí. Pero el grueso sí tiene una explicación que se debe a factores internacionales en muchos casos. Pero sí hay un impacto negativo en las políticas de gobierno de la contracara del tema de los precios, que son los ingresos de la gente. Los ingresos de la gente están cayendo y eso tiene que ver directamente con las políticas de gobierno. Una de las reformas que el gobierno quiere implementar, que ha desarrollado y ha intentado ir explicando y presentar el proyecto, por lo menos esa es la idea que se ha manejado, es la reforma de la seguridad social. Usted en 2018, siendo gobierno del Frente Amplio, dijo que los parámetros de seguridad social son insostenibles en Uruguay, en una nota del Observador, y que a su vez no hay casi país en el mundo que no vayan avanzando de una edad de retiro de 60 años hacia 65 años por lo menos, porque, bueno, y usted explicaba en la nota los detalles, me imagino que habrá pensado en el tiempo que hoy la vida se extiende y los factores económicos y demás. ¿Votaría una reforma de seguridad social en Uruguay que incluya aumentar la edad a 65 años? Bueno, no lo razonaría en esa lógica. Primero, el Frente Amplio planteó en sus bases programáticas y en su discurso político que hay una reforma del sistema de seguridad social necesaria. Por otro lado, no es cierto que el gobierno haya mostrado las cartas. No es cierto. Hubo una comisión de expertos que trabajaron en un diagnóstico y después, a la hora de la propuesta, trabajaron aisladamente los expertos de gobierno. Y presentaron un documento que en la primera página lo que dice es: esta no es la propuesta del gobierno. Y no sabemos cuál es la propuesta del gobierno. O sea, eso que usted planteaba de que el gobierno no, el gobierno no ha mostrado nada. No sabemos una coma de lo que va a ser el proyecto de reforma en la seguridad social de este gobierno. No se conoce. Entonces, mal puede preguntarse, no usted, lo han hecho legisladores de gobierno. Bueno, primero queremos saber si el Frente va a apoyar la reforma, porque si no, el costo político. Y nosotros decimos, mirá, para saber si vamos a apoyar o no apoyar, o qué apoyar y qué no, tenemos que tener la propuesta sobre la mesa. Pero no nos puede decir, vamos, apoyan o no apoyan. Pero sostiene lo mismo que 2018, que 65 es una edad de retiro hoy en el mundo y no 60. Es que el tema de la reforma de la seguridad social no se discute en una única variable. Pero la edad. No se discute en una única variable. Concretamente con la edad. Fíjese que en términos de edad de jubilación, sí, el promedio de los uruguayos y uruguayas que se jubilan hoy está entre 63 y 64 años. O sea, que ese tampoco es el parámetro
excluyente de la reforma. Pero usted sostiene lo mismo yo que en lo el que 18. sostengo es que hay que ver las cosas de manera integral. Está bien. En un contexto donde las personas viven más Sí. y en un contexto en donde o por la vía de una edad mínima o de cambios en los parámetros hay que inducir a que la gente se jubile más tarde. De hecho, ya se jubila más tarde. La edad mínima es 60, la gente se jubila 63, Hoy 64. sostener 60 no es acorde a los parámetros que debe tenerse. Con los parámetros actuales, no. Por eso vuelvo a decir, el Frente Amplio, Sí. permítame culminar una idea. El Frente Amplio ha planteado y lo plantea explícitamente. Hay una reforma de la seguridad social necesaria. Ahora, vamos a ver cuál. Y no es solo la edad. Hay muchos, porque más importante que la edad quizás son lo que se llaman las tasas de reemplazo. ¿Cuánto cobrás? No importa a partir de cuánto. ¿Cuánto cobrás? Pues yo digo, está bien, dejá la edad mínima en 60. Pero si te jubilás con 60 vas a cobrar el 20% de lo que cobrabas. Es un engañapichanga, como decía mi abuela. Entonces, hay muchos otros parámetros. A priori, tiene sentido podernos discutir parámetros cuando el que es mano es el gobierno. Que el gobierno presente su proyecto y discutimos sobre los parámetros del proyecto. Sí. Lo único que podemos decir antes de eso es: queremos un tratamiento equitativo, justo, de todos los institutos de seguridad social, incluida las cajas paraestatales, la policial, la militar, la bancaria, etc. Políticamente, quien vota aumentar la edad de jubilación, ¿pierde votos? Es que no es un factor aislado. Para mí es toda la reforma. No se puede medir solo en esos términos. Reitero, porque si no se vota eso, pero se vota... Es el argumento que usa el gobierno, legislador del gobierno, que dicen, no, votamos esto, subimos la edad de jubilación y perdemos la elección nosotros y la dejamos pronta al frente. En términos generales de toda la reforma. Votamos una reforma y pagamos el costo político. Exacto. ¿Es así? Primero, los gobiernos pagan los costos políticos en general. Es la ley de la vida de gobernar. Pero querer estar en el gobierno y no pagar costos políticos... Pero reformar la seguridad social pierde votos, hace perder votos al gobierno. Depende qué reforma y qué grado de acuerdo se puede llegar. Para eso hay que conocer los términos y eso no se conoce. No se le puede pedir al Frente Amplio que diga, antes de saber qué dice la reforma, si va a apoyar o no va a apoyar la reforma. Lo llevo al terreno político partidario finalmente. Usted ha hablado, ha tenido reuniones de su eventual precandidatura presidencial, ya lo fue en las últimas elecciones. Después ha salido a matizar que, bueno, en realidad no es que se anotó como papá candidato y demás. ¿Cuánto influye Perdón, yo no salí a matizar. ¿No? Lo que se dijo al principio no sucedió. ¿No? Fue falso. O sea, hubo una reunión que hablamos... ¿Y no le dijeron a usted que no en esa reunión? No. ¿Usted dijo yo quiero ser precandidato o no? No, totalmente ¿Y 3 le falso. dijeron que no? Totalmente falso y puede hacer desfilar acá a todos los que integraron esa reunión y le van a decir ¿Usted no quiere lo ser mismo. precandidato? Yo no dije eso. Yo lo que dije es que eso que se dijo en un medio de prensa que sucedió no es verdad. O sea, yo no salí a matizar. ¿Usted no descarta? Yo salí a aclarar lo que se discutió. ¿No descarta? Y lo que se discutió es lo siguiente. Sí. ¿Usted no descarta ser precandidato? Eso, lo que se discutió es lo siguiente. Nosotros sentimos que convocatoria serenista, porque estamos discutiendo una cosa implícita que quizás la gente no... Convocatoria serenista aparece como confluencia de muchos sectores, Asamblea Uruguay, Fuerza Renovadora, Plataforma, Partido Demócrata Cristiano, Magnolia, etc. Y tiene un peso importante en la elección interna del Frente Amplio de diciembre, mucho más allá de lo esperable. Y muy cerca de los sectores que tradicionalmente dominaban en el aparato frentista. Con lo cual ahí aparece la idea de, bueno, este espacio va a tener una expresión electoral propia y nosotros lo que definimos en esa reunión fue, bueno, trabajar para fortalecer convocatoria, fortalecer la organicidad y fortalecer el accionar político, de manera tal de mirar el 2024 con la posibilidad de llegar en una formulación electoral única para las elecciones. Con un precandidato. Sin descartar la posibilidad de que el espacio tenga un precandidato en las elecciones internas. A la presidencia. Hasta ahí fue lo que se habló. Perfecto. Y se acordó. Ahora yo le pregunto. Y todos coincidimos en que no es momento de hablar de las candidaturas con nombre y apellido, ni en convocatoria ni en el conjunto del Ahora le Frente pregunto, ¿usted dice de esta agua no debe beber? No,
No descartamos. El no descartamos nos involucra a todos. Usted no Pero descarta. también decimos Sí. que no es momento de manejar nombres Muy y bien. apellidos. Entonces ahora. no descarta ser candidato a presidente de la República. ¿Cuánto influye en ese no descarte o en esa decisión que se dice que usted y Yamandu Orsi compiten por el mismo sector de votos, por el mismo tipo de votantes, y que de alguna forma se reeditaría lo que pasó cuando Mujica terminó siendo candidato a presidente, que cuando Astori compitió con Carámbula, terminó perdiendo votos, por pocos votos pierde con Mujica y termina siendo Mujica el candidato a presidente? Eso, ¿Influye esa lectura en usted? No, para nada, porque además no la comparto. Usted no va por el mismo espacio que Orsi. Primero que la situación de la elección del 2009 con la que podría ser en 2024 son incomparables, ¿no? Son incomparables. En segundo lugar, el Frente Amplio tiene diversas sensibilidades. Toda la vida, desde que se fundó, ¿no? Como siempre se dice, de cristianos a comunistas, todo el abanico. Y desde que existe este mecanismo de elegir un candidato único por partido en una interna, es razonable pensar que en esa interna se expresen todas las sensibilidades más potentes. Y está claro que en términos gruesos, el Frente Amplio hoy tiene toda una sensibilidad alrededor del Partido Comunista, otra sensibilidad alrededor del MPP y otra sensibilidad más de corte que le llamamos sereñista, progresista. Por algo en la interna del Frente, ahora de diciembre, y más allá de que tenemos distintas capacidades de funcionamiento de aparato, el resultado fue 23, 21, 18. Bueno, son tres sensibilidades diferentes. No creo que se pueda plantear de que nuestro espacio le va a competir un espacio al MPP, porque Orsi es del MPP. Claro, pero Orsi, y refleja... estamos hablando de Orsi, no del MPP. No, pero perdón. Es como que me digan, estamos hablando de Andrade, no del Partido Comunista. Son situaciones distintas. Orsi trata de mostrarse un poco más cuestiones, alejado. Esas son cuestiones del de MPP. táctica. Esas son cuestiones de táctica. Usted no siente que le saca votos a él. Usted siente que compite en un Nosotros espacio no distinto. trabajamos para sacarle votos a nadie. Trabajamos Bueno, para si quiere ganar, fortalecer sí. nuestro espacio, Sí. para ampliar al Frente Amplio, para que más gente se involucre en el accionar desde la perspectiva frente amplista. Pero no y comparte después competimos. pero no comparte terreno con Orsi, entonces no compite con Orsi. Es que, reitero, usted lo vuelve a... Como yo creo que no hay que manejar la cosa en términos de nombres y apellidos, ¿sí? Todavía. Bueno, los candidatos tienen nombre y apellido. Sí, todo, pero, ¿no? pero ¿qué acabo de decir hace un ratito? Sí. Para nosotros no es momento de definir las cuestiones en términos de nombre y apellido. Es en términos de espacios políticos. Y me parece importante entender que los espacios políticos se expresen en precandidaturas. ¿Usted descartaría apoyar a otro espacio político como el de Orsi, por ejemplo? Nosotros lo que definimos es trabajar para que haya una expresión propia del espacio sereño. Pase lo que pase. No, es que en política no existe el pase lo que pase, pero si yo parto de la base de que hablamos de tres sensibilidades diferentes, sería difícil de entender. Que usted apoye a otro. O que otros, a ver, usted O se que Orsi lo imagina apoye a usted. el Partido Comunista apoyando Usted no lo al imagina, espacio sí. serenista o el MPP. En principio no me lo imagino. Bienvenidos, ¿no? Ni que hablar. Sí aceptaría una fórmula en ese caso. En caso de que Las no fórmulas se definen después de la interna. Está, pero en ese caso no tendría problema. Tenemos un problema en términos de que debe regir la paridad de género. Pero usted tiene mujeres también en el sector. Ah, bueno, sí, por supuesto. En ese sentido no tendría ningún problema. No, todo se dialogará después, pero después de la interna, y también en eso va a incidir el propio resultado de la interna. O sea, quiénes compiten en la interna y cómo son los resultados, sin duda va a incidir en cómo se va a conformar la fórmula de presidente y vicepresidente. Senador Mario Vergara, del Frente Amplio, gracias por ser parte de Quién es Quién. Ha sido un gusto. Gracias también a ustedes por acompañarnos en el programa más. Les recordamos, como siempre, hora principal de emisión de Quién es Quién, jueves 22:30 horas en Canal 5. Dios mediante, entonces, nos encontramos en un próximo Quién es Quién. Gustavo Bonescayan, que le habla de salud, le recuerda que esto ya es historia.